poniendo. Ahora sí. Ya. Sí, síguenos. Bueno, ahora los dejo con... no sé, ¿empezamos de nuevo o No, 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 continúen. no? continúe nomás, Ahora, no. ahora los dejo con mi compañero Andrés, que va a hablar de la corrección de antecedentes generales. Bueno, primero que nada, se mencionó que era importante incluir dentro de los parámetros, como el cuadro resumen de los parámetros relevantes del proyecto, la altura neta caída. Por eso mismo se incluyó en el cuadro la altura neta que corresponde a 66,6 metros, que era uno de los antecedentes más relevantes del proyecto. Además, es importante adicionar también la fase de construcción. Se especificó ahora que tiene una duración de 16 meses y también el costo total del proyecto que se aproxima a 30 millones de dólares y se va a ver posteriormente reflejado en los costos directos e indirectos que van a presentar eh, a lo largo de la presentación. Por otro lado, se mencionó que se hiciera un desglose de la justificación de la superficie de la casa máquina y de la subestación. Primero, acá se ve como un poco del diagrama de exposición que ya se había entregado en la presentación anterior. Y en este se puede ver un poco la justificación de esto. En primer lugar, se tienen unos 300 metros cuadrados destinados a los dos generadores, Francis. Luego, un aproximado de 450 metros para la instalación de personal y también se estiman unos 150 metros cuadrados de holgura. Con eso se obtiene la superficie de 900 metros cuadrados. Por otro lado, en cuanto a la subestación, se tiene primero la superficie del paño, que es de 30 por 30, se dan unos 900 metros cuadrados, junto con 110 metros cuadrados de los dos transformadores elevadores y unos 800 metros estimados que corresponden a la superficie de conexión entre los transformadores elevadores y la torre. También se hace la modificación al precio del transformador elevador que se presentó anteriormente. Este antes estaba en un precio de sobre $1 millón por unidad y se cambió a un precio a un estimado de $360.000 por transformador. También se corrigió el diagrama lineal, teniendo como principales consideraciones que son dos generadores de 10 a 11 MVA de 13 kV cada uno, dos transformadores de elevación de 13 a 66 kV de 12,5 MVA cada uno, cuatro desconectadores e interruptores de alta tensión y un transformador de servicios auxiliares de 13 kV a 380 con 400 kVA de capacidad. Como podemos ver, en nuestro diagrama lineal, la primera parte tenemos los dos generadores síncronos tipo Francis, con el modelo especificado ahí, que se puede ver con mayor detalle dentro de los entregables. Estos tienen una capacidad de 13,8 kV y un factor de potencia de 0,92, ambos son iguales, y una capacidad de producción de 10 a 11 MVA. Estos se conectan a los transformadores de subida, que son van de 13,8 a 66 kVA, con una capacidad de unos 12,5 MVA cada uno, y también al transformador de servicios auxiliares que va de 13,8 a los 380 con una capacidad de 400 kV. También están los desconectadores de alta tensión para 66 kV de 200 A de la marca BB o similar, y los interruptores de alta tensión de la misma capacidad, 66 kV 200 A de marca BB o similar. En cambio, en el servicio auxiliar hay un interruptor de baja tensión y se van conectando los servicios auxiliares. Aquí se conecta una barra de 66 kV y una línea de transmisión que conecta la central con la subestación paralela. También se hace una memoria para el cálculo de una malla de tierra para la subestación elevadora, realizando unas simulaciones a partir de cálculos de malla de tierra en zonas similares y estimando una situación de clima más o menos normal. Se estima que la resistencia del suelo es unos 225,73 ohms, con una resistencia de malla de 1,46 ohms. Resulta en un plano de malla que pueden ver, por ejemplo, el que está en pantalla, de unos 7 por 7 metros, con las barras separadas por una distancia de 1 metro. Bueno, para el diseño de la línea se decidió que la mejor estrategia, más que fuera lineal, de una línea recta, vimos un poco la superficie y las elevaciones y consideramos que la mejor estrategia era que la línea siempre fuera bajando, como se puede ver en el perfil que está acá abajo. Entonces, por lo eso fue necesario hacerle ciertos quiebres
y las líneas de alta tensión se pusieron cada uno donde estaban los quiebres de la línea, considerando también la distancia entre ellos. También tenemos los distintos detalles de la conexión de la línea, con la conexión de las mufas y cómo van conectadas entre ellas. Podemos ver también que estas son todas las torres, son 15 en total, y que la distancia entre las torres, la mayor, es de 5,27 kilómetros, por lo cual estamos también justificados. La distancia total de la línea, si fuese lineal, sería de 27,4 kilómetros, pero de esta forma subió a unos 35,5 kilómetros. Y la distancia por carretera es alrededor de 47 kilómetros. 45. También el diseño del nuevo paño de la subestación de Parral se hizo análogo al paño que teníamos diseñado para la subestación antigua, considerando 30 metros por 30 metros de perímetro, dejando espacio suficiente para los desconectadores, para los interruptores de alta tensión y para la conexión a las estaciones ya existentes. Bueno, por otro lado, tenemos un poco la presentación y explicación de los permisos que se necesitan para la realización correcta del proyecto. En particular, se hace referencia al reglamento del Servicio de Evaluación e Impacto Ambiental, de algunos artículos en particular. En primer lugar, se tiene primero, en general, la manipulación de obras públicas que estén destinadas a la evacuación o la manipulación de agua servida. Luego tenemos el permiso necesario para cualquier planta de tratamiento de basura, desperdicios que también modifiquen de cierta forma desperdicios de cualquier clase, que también son necesarios para el proyecto. Posteriormente tenemos un permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos, del artículo 142. De 148 tenemos el permiso para la corta de bosque nativo, permiso para la construcción evidentemente, de obra hidráulica, para efectuar modificaciones de cauce y finalmente para subdividir y urbanizar terrenos rurales que estén o para la construcción fuera de los límites urbanos establecidos. Por otro lado, la idea también se tenía como idea presentar las diferencias entre la central a pie de presa y una central convencional, ambas con embalse. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Acá se ve una central a pie de presa y acá una central no a pie de presa. En particular está una central en la que se rige por el aprovechamiento de derivación de agua. Y en general las principales diferencias que se tienen es que primero que nada, evidentemente la pie de presa cuenta con una casa máquinas que suele estar evidentemente al pie de presa y con esto se tiene un nivel de carácter mediano. Por otro lado, al poder se pueden regular los caudales de salida con bastante facilidad y con eso incide también posteriormente en que se pueda regular de buena forma la frecuencia. En general, se puede responder de buena forma ante distintas variaciones que se tengan de la carga y por lo mismo de aquí se tiene la gran ventaja de las centrales a pie de presa, que son justamente las que estamos desarrollando en este proyecto. Luego, calculando el presupuesto del proyecto, se estiman los costos, se separan en costos CAPEX y OPEX, y se separan en su clasificación en sus costos directos e indirectos. Realizando la suma total, se llega a que el proyecto cuesta unos 99.779.748.26 dólares, lo cual es equivalente a 727.000 a 66.42 UF. Acá se ve, por ejemplo, la tabla de los costos CAPEX, en los que se incluyen la compra de terreno por unos 10 millones de dólares, la compra de los generadores por 136.000 dólares, la instalación de gasfitería por 196.256 dólares, y esto, la totalidad de los costos CAPEX llega a unos 28.235.972.58 dólares. Ahora, en la siguiente tabla se ven la suma de los costos APEX, los cuales incluyen OPEX, perdón, lo cual incluye la compra de sustancias, que incluye lubricantes y aceites para la maquinaria, la mano de obra, los costos de vigilancia y así. Esto llega a un total de 1.743.775,68 dólares.
Esto se hace realizando una evaluación del proyecto a un horizonte de evaluación de 30 años. Bueno, por último, se incluye también un listado de los aspectos técnicos y legales que se estén involucrados con el proyecto. En cuanto a los aspectos técnicos, en particular se abordan normas eléctricas. En general se abordan dos principales normas extraídas de la Comisión Nacional de Energía, de la CEN. De estas se extraen las que sean vigentes al proyecto y las cuales se van listando en el informe como se detalla, como se puede ir detalladamente. En este caso, como a motivo para no extenderse mucho, se incluyen las dos principales normativas técnicas de las cuales se extraen estas, que consisten en la norma técnica de conexión y operación de equipamientos de generación y norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Por otro lado, en cuanto a los aspectos legales necesarios, hay muchísimas leyes que estén vinculadas al proyecto, pero en particular se dividen en las siguientes categorías: la legislación general, la eléctrica, la territorial, la de obras hidráulicas y en general una legislación ambiental. El listado de todas las leyes que estén relacionadas con el proyecto también se ve en el informe, pero nuevamente por motivos para no extenderse mucho más allá, se mencionan las categorías, pero si quieren ver más detalles pueden ver en el informe. Realmente con los estados de pago se coordinan los pagos totales de la reunión de coordinación, la de la presentación y del informe, y también de todos los entregables como la memoria de cálculo de malla y tierra, el diseño de la línea, el diseño del paño, la presentación y explicación de los permisos, diferencia entre central a presa y los presupuestos, aparte de los aspectos técnicos y legales. Como podemos ver, el acumulado anterior era un 53% de la entrega total, y para esta ocasión queda un 46,39%, equivalente al monto que está ahí, que es 1.963.920, considerando el total de todos los estados de pago, que son de 4.233.000 aproximadamente. Bueno, como principales conclusiones, que en base a las secciones expuestas, podemos concluir que la elaboración fue satisfactoria. Se entregaron todos los entregables pedidos para la explicación total del proyecto. Se destaca también que la corrección de los entregables que se hizo, ya que fueron necesarios para poder entender mejor el proyecto y ver en lo que nos estábamos equivocando. Y también consideramos como trabajo futuro o próximo, es que las retroalimentaciones recibidas por ustedes también nos ayuden para mejorar y saber en qué estamos fallando dentro de los entregables que hicimos. Muchas gracias, ha sido nuestra presentación. Ok, gracias. Tenemos como 15 minutos, Oriol. ¿Comienzo yo? ¿Comienzas tú? Don Arturo. ¿Comienzo yo? Sí, correcto. Ok. A ver, para el alumno que ofició de revisor del proyecto, ¿quién es el revisor del proyecto? ¿Del proyecto? Sí, del trabajo que hicieron. Pues, tiene que haber un jefe de proyecto, un aprobador. Yo soy el jefe. Ya, Yo para soy el revisor, profe. jefe, ya. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Daniel Yo Vázquez. soy, Perdón. Ya, Vázquez es jefe de proyecto. No. Ya, Andrés no, Fonsalía yo es soy el jefe, yo jefe. soy Sí, revisor. sí. Ya, entonces para Andrés la pregunta. Mira, veamos el plano de la subestación Parral, cuando muestran una vista en planta. ¿Acá? No, ¿de la subestación? Subestación Parral. Ese. Ustedes me dicen que es de 30 por 30, ¿no es cierto? Sí, Ya. correcto. Siempre es bueno acotar el plano, hay que ponerle las cuotas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes tienen un plano unilineal asociado a este plano de disposición? No subimos plano unilineal, ya que solamente diseñamos el nuevo baño. Ya, pero es que para diseñar un plano de disposición, el plano maestro o el plano llave, como lo hemos llamado, es el plano unilineal, ¿eh? O sea, primero tenemos que tener el plano unilineal y a partir de ese plano uno dispone, ¿eh? Para que lo tengan presentes. Pero volvamos al plano. Ya, porque aquí mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿pueden explicarme un poquito, si entramos de derecha a izquierda,
¿Qué cosas son estos primeros símbolos? La línea que viene desde la central, ¿cuál es? ¿De dónde viene? ¿Por dónde entra? ¿Por Viene qué entrando lado? por la izquierda. Sí, Ya, por acá. entra por ahí, llega primero a un portal, se ve ahí, ¿no es cierto? Un marco de línea. Claro. Qué viene después? Eso, ¿qué es lo que es eso? ¿Aló? Vienen los interruptores de alta tensión y los desconectadores. A ver, vamos uno por uno. ¿Cuál es el interruptor? Los interruptores están marcados ahí con una cruz. Ya, ese es el Eso. interruptor. ¿Y ¿Sí? los seccionadores? Los desconectadores son los del medio, los que están al medio. ¿Me puedes ir mostrando bien con un cursor? Ya, ese es un desconectador o un seccionador, como lo quiera llamar. Claro. Ya, ya. ¿Y qué más? ¿Qué sigue después? También están puestas las mufas y aisladores a la orilla. ¿De los qué, perdón? Los aisladores están puestos en la orilla, esos aisladores de... Eso, ahí. Sí, correcto. Pero después del desconectador, ¿qué símbolo tiene? Ahí, ese, ¿qué es lo que es eso? Eso es otro interruptor. Otro interruptor, dos interruptores en serie. Ya, Ujú. y después, ¿qué es lo que tienes después? ¿Qué es lo que viene después de eso? Eso que está, eso de ahí, ¿qué es lo que es? Viene... esos son otros aisladores. ¿Pero para dónde va conectado eso? Ah, la línea. Esos aisladores van directo a la entrada de la subestación Parral. ¿Y cuál sería la barra de 66 kilovolts? La barra está Porque tú, puesta a la izquierda del primer interruptor. ¿cuál es la barra? Muéstramela. Ahí donde tiene puesto el cursor, esa es la barra. Ya, pero las barras de 66 kilovolts no se dibujan así. Las barras son, acuérdate que son tres conductores, ¿no es cierto? Fase 1, fase 2, fase 3, en paralelo con sus marcos soporte en los extremos. Bueno, lo que quiero señalar es que para entender bien este plano, había que dibujar primero el plano unilineal. No sé si se dan cuenta y me toman, y tienen un poco, digamos, toman razón, digamos, de estos. Sí, te entiendo. ¿Observa mi comentario o no? Sí, porque no se te explica bien qué es lo que es cada símbolo. No, en no el se papel. explica en absoluto, nada. Ni ustedes se lo entienden bien. Yo no quiero ir cuestionando lo que ustedes me hicieron, porque el interruptor debería tener seccionadores aguas abajo y aguas arriba, y aquí tendría solamente arriba. No hay transformadores de corriente, no hay transformadores potencial, no hay pararrayos. Entonces, todo eso debería haber quedado en el plano unilineal, para que a futuro, cuando hagan un plano de disposición, partan siempre por el plano unilineal. Esa es nuestra recomendación, esa es nuestra enseñanza. ¿Está claro? Ah, Sí. siempre. Ya, vámonos al plano unilineal ahora de la central. Ya, este es un plano simplificado. Yo le pondría incluso el adjetivo muy simplificado, porque por el lado de la central muestran prácticamente solamente los generadores, no muestran nada más. Y después ya parten con los transformadores y la subestación de lavadora. Así que está demasiado simplificado, no hay que ir a tal extremo. Hay que poner un poquito más ahí en la zona de los generadores, el interruptor de máquina, la barra de 13,8 con sus transformadores de corriente, potencial, etcétera, conexión a neutro. Ese es un comentario, pero el segundo comentario, si uno ve inmediatamente en la fase de cada generador, hay una conexión, una línea ahí, una conexión eléctrica que alimenta al transformador de servicios auxiliares. Pero si ¿Sí? ustedes ven, estaríamos haciendo un cortocircuito entre la máquina 1 y la máquina 2. ¿Lo ven? Eso es error de... No se ve bien aquí, pero solamente uno de los transformadores está conectado al servicio auxiliario. Ah, bueno, pero, Solo uno. pero ese es un error grave, ¿no es cierto? Porque, ¿y a qué máquina está conectado entonces el transformador? Está conectado el primero porque como era uno, se decidió uno de los dos nomás. Y si esa máquina está detenida, ¿cómo alimenta los servicios auxiliares?
Mm, Hay un- No nos dimos cuenta de ese detalle, profe. ¿Te fijas? Entonces, como jefe de proyecto, tienes que ser más estricto, Andrés. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo, profe. Ya, a ver, una pregunta para el alumno Díaz. Vámonos al plano de... Esta va a ser la última pregunta para dejarle tiempo al profesor Oriol. Vámonos al plano de la central, el plano de disposición de la central. Ahí está. Ese sí, está correcto. Aquí yo tengo dos dudas. Ustedes tienen Sí. 300 metros cuadrados considerados solamente para los generadores y la turbina. Entonces, Sí, eso amén. dice que sí, pero ¿qué dimensiones le dieron entonces ustedes a cada unidad para llegar a 300 metros cuadrados? Que me suena un poquito alta esa cifra, ese es el punto. Sí, ¿Qué dimensiones tiene cada máquina para... sí, en general, bueno, se ve un poco en detalle acá, por ejemplo, tiene 11,3 de largo y acá se ven acá en general las medidas, pero Ya, estimando como se ve, no es como que ocupen los 300 metros cuadrados todas las turbinas, sino que igual hay un espacio como de holgura para la estimación de la superficie. No es tan detallada, no es tan exacta. ya, o sea que ahí están en los 300 metros, ustedes están incluyendo la válvula principal, están incluyendo a lo mejor el difusor, otras Claro, cosas. sí, Correcto. a ver. Ahora, y lo último, este plano, ¿lo copiaron de alguna parte ustedes o es trabajo de ustedes este? O sea, nos basamos en un plano ya existente, pero modificamos de acuerdo a las necesidades que nosotros teníamos como Ya, de las estimaciones que nosotros habíamos realizado. ya, porque fíjate que hay un símbolo que no lo entiendo, no sé qué es lo que es, a ver, ¿cómo se lo explico? A ver, ponte ¿ustedes ven mi cursor? No es cierto? No. No. Pero ponte aquí en el generador 1, ponte en el Acá, generador 1, acá, ahí abajito ya. ¿ya? Sube un poquito y ahí hay como una escala, una especie como eso mismo que estás mostrando ahí, no, más ¿Esa? arribita, no, la diagonal esa, no, más abajito. Esa diagonal como una escala, una cosa que va como en diagonal, Ese. ¿qué es lo que es eso? Es eso lo que no me queda claro. Ah, ¿Qué es lo que es? Cuando los vimos drive. esto, la verdad es ¿Perdón? que no somos expertos en generadores, la verdad, y pensamos que era un respirador, una salida de aire, ¿Pero aire de qué? No queda claro. Porque aquí, como de emisión de gas o claro, algo así. aquí queda claro que donde está la G1, ahí está, a ver, de izquierda a derecha está la válvula, ahí, después viene una turbina Pelton, parece que están poniendo acá, no, una turbina Francis, y Sí, después está la Francis. descarga con el difusor, que es este conito que tienen para allá, y ahí están las compuertas y se devuelve el agua al río. Pero queda Claro, este símbolo, ese símbolo que no me queda claro. Bien, no tengo claro, más preguntas, Oriol. Gracias. Perfecto. ya. Bien, caballero, buenas tardes. Yo tengo un par de consultas. Profe, no se escucha Responder. Se mucho. escucha abajo, sí. No Si escuchamos Díaz muy me bien. puede responder, quisiera saber los plazos de este proyecto. Ya, debería estar en algún lado las principales actividades y los plazos. Mm. Sí. A ver, lo anterior, Andrés, ¿A dónde voy? a la carta Gantt, ¿me parece? Ah, ya la. Sí. ¿Qué pasa con los plazos? Quiero que me lo explique, incluido hay una parte que no está desde que parte el proyecto, con los permisos y todo eso, o que lo supongas, por lo menos. Es decir, consideramos como el periodo del proyecto como la duración del ramo. Entonces partimos con el 29 de marzo. No te Y, confundas, yo me refiero al proyecto propiamente tal, Sí, no al la, desarrollo de la ingeniería. la fase de construcción, la operación. Eso. Exactamente. Es decir, estimamos como una duración de 16 meses. Una, una vez esté listo toda la fase de ingeniería. Eso considerando que está todo el terreno comprado, todo el equipo procesado, sí, listo para construir. No sé si Dijiste se está 16 refiriendo. meses, ¿no? Sí. ¿Desde que le llegan los materiales o desde que parte el proyecto?
Es decir, es decir, sin contar esta fase como de ingeniería, es 16 meses de construcción. Ya, y respecto a los permisos, a la gestión inicial, ¿tiene alguna idea de cómo es el plazo? Porque aquí hay que informar al SEC, a la Comisión Nacional de Energía y un lote de ministerios. Es decir, No le pusieron plazo, están los solo- artículos, pero están No, sin plazo. no, estaban en general la presentación de los permisos que se necesitan, pero no cómo o sea, hay un detalle un poco de cómo se cumplirían, pero no como que los plazos en los cuales se Ya. ve en el informe Porque- más detalladamente. Sí. Pero, Ya. Crearon ahí una planilla de costos y no me quedó clara porque habla de 28 millones y 29 millones al lado izquierdo. ¿Por qué la diferencia o qué cosa no estoy entendiendo? Profesor, la tabla esa es de los costos CAPEX. 29 millones viene de la suma de estos costos juntos con los de la tabla siguiente, que está en la próxima diapositiva, que es 1.700.000. Pero este es costo de operación. sí, OPEX. Sí, los 29 son los costos totales. Y ustedes sumaron acá estos 29 millones, es la inversión más la operación por ¿cuántos años? ¿Por 30 años? Sí. Que normalmente siempre van por separado. No van Ya. juntos. Tenemos, es decir, tenemos los costos CAPEX, ahí 28 millones, y los costos OPEX, acá 1.7 millones. Claro, aquí normalmente en esto se habla del desglose, el valor por año y todo eso. Pero bien. Es que eran muchos años, entonces era como difícil. Finalmente, para el alumno Vázquez, quería consultarte por la subestación de conexión, donde va a descargar la energía. ¿Ustedes analizaron si esa subestación tiene capacidad de recibir estos MDA que vienen de la planta Digua? ¿Hay algo que modificar, además de poner este paño? La verdad es que no vimos si había algo más que modificar, lo asumimos que se podía. Craso error. Sí, grueso error, me acabo de dar cuenta. Ya, perfecto, caballeros. Les agradezco. Don Arturo, Ya. estamos listos. Sí, perfecto. Una sola aclaración muy cortita para el grupo. Me pareció entender en el último párrafo de las conclusiones que ustedes pretendían incorporar los comentarios de los profesores a esta versión, ¿o no? Era como, no, es más que nada como sugerencia de realización como de proyecto realista, como más o menos como qué es lo que sería correcto como tener en cuenta, pero dado los plazos quizás no sé si sería como algo prudente, o de la organización del curso, no sé si contempla eso, pero No, si ustedes declaran ahí que pretenden incorporar, ¿no es cierto?, nuestros comentarios para tener una nota mejor, les damos un plazo muy razonable de 2 días para que entreguen su trabajo con los comentarios nuestros. Hasta el miércoles, a las 18 horas. sí. Tratando de interpretar el tercer párrafo. Si lo estoy interpretando mal, me dicen que no nomás y terminamos aquí. No, sí, era más que nada como como un comentario de acotamiento a lo que sería correcto o prudente, pero creemos que para el aspecto del curso no sé si sea parte de los alcances. Ya, o sea que no nomás, dime no nomás y punto. Sí. Listo. Gracias. Entonces Ya. dejen de compartir para que pueda compartir el grupo 6. Ya, profe, gracias. 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 Ya, yo voy a compartir pantalla de mi grupo. Nosotros somos el grupo 6. Bien, buenas tardes. Tienen 20 minutos entonces para exponer. Ya.
¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí. se ve bien. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Voy al tiro, voy a contar el tiempo también. ¿Me escuchan, cierto? ¿Aló? Sí, sí, se escucha Se claro. escucha bien, adelante. Ya, maravilloso. Ya, voy a comenzar. Buenas tardes o buenas noches, profesores y compañeros. Somos Pablo Castillo, Carla Coto, Fiscal Mazábal, y vamos a presentar sobre el proyecto de aumento de capacidad de la línea de 2 por 110 kV hacia los Libertadores. Siguiente. El mandante solicita desarrollar un proyecto de aumento de capacidad de la línea de 2 por 110 kV Cerro Los Libertadores, realizando el reemplazo del conductor existente con capacidad de transmisión de 136 MVA por uno de 250. Lo anterior considerando que la línea existente pierde su condición de redundancia en -1 en el año 2024, específicamente en el escenario de verano, por el aumento de la demanda y temperatura ambiente. Por este motivo se requiere el proyecto de reemplazo del conductor existente por uno de mayor capacidad, o sea, el de 250 MVA. Adicionalmente se solicita evaluar la posibilidad de reemplazar la línea aérea de 2 por 110 kV por un tendido subterráneo, soterrado, realizando así el soterramiento con un cable de aislación sólida XLPE. Lo anterior, bueno, se encuentra entre Cerro Navia, Renca, Independencia y Recoleta, en la región metropolitana. Siguiente. Bueno, cabe mencionar que nosotros somos Plan Energy, Pablo Castillo, jefe de la obra, ingeniero civil eléctrico clase A, Sebastián Mazábal, jefe de proyecto, ingeniero civil eléctrico clase A también, y Carla Cato, jefe de administrativo, ingeniero civil eléctrico clase A nuevamente. Siguiente. Bueno, respecto a las principales normativas, se encuentra la NSH4, el de electricidad de integración de consumo de baja tensión, la norma técnica de seguridad y calidad de servicio para sistemas medianos, norma técnica de seguridad y calidad de servicio, norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución, norma técnica de conexión y operación del PMGD en instalaciones de media tensión. Siguiente. Bueno, el control existente en ambos circuitos es del tipo ASC FRIN 740 MSM y cuenta con 126 MVA de capacidad a una temperatura de 35 grados. La línea se extiende a lo largo de 8,3 kilómetros, pasando por el Cerro Renca. Y la capacidad con la que deberá contar es de 250 MVA por circuito. Siguiente. Bueno, el emplazamiento de la línea se encuentra localizada a lo largo de las comunas, como dije antes, Independencia, Recoleta, falta también Renca y Cerro Navia. De hecho, cruza el Cerro Renca. En la ciudad de Santiago, parte en el suroeste de Cerro Navia, en la subestación de Cerro Navia, y termina en el Tapoz de los Libertadores. Siguiente. Bueno, el trazado de la línea, la estructura pasa por una zona urbana, bueno, cruza de hecho por la zona residencial de la subestación de Cerro Navia, cruzando el río Mapocho, llega hasta Renca, el Cerro Renca, en la intersección entre la calle Condel con Camino Lobosa, luego cruza el cerro hasta llegar al Tapoz de los Libertadores. Bueno, esta instalación se encuentra en una zona de tipo 3. Ahí se puede ver, bueno, cuando comienza a oscilar es porque sube en el cerro, y ya cuando se estabiliza finalmente es porque llega a la zona de la estación Los Libertadores. Siguiente. Pablo. Ahora sí, ¿me escucho? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Ya estaba muteado. Ya, muchas gracias, Sebastián. Ya, yo hablaré brevemente sobre el esquemático y el diagrama unilineal sobre esta línea. Bueno, de partida parte de los Cerro Navia y el Tapoz se encuentra a 8,3 kilómetros, como bien dijo, en el punto rojo, que es como se ve en la pantalla. Ahí está el Tapoz de los Libertadores, después sigue 12,4 kilómetros hacia la subestación Batuco y después hacia Las Vegas. El número 52 denota los interruptores que hay en cada circuito, y la J acá denota la tensión que pasa por cada circuito. Siguiente, por favor. ¿Me escucho? Siguiente. Ahí está. Bueno, el diagrama unilineal en cada subestación es este. La nomenclatura sería los 89 los seccionadores, los 52 los interruptores, TC referente al transformador de corriente para los circuitos de medición,
y los PR, los pararrayos. Los componentes que se tienen que cambiar para así abastecer la nueva capacidad serían los interruptores debido al aumento de corriente y, y eso nomás, los seccionadores, y también los transformadores de corriente para los circuitos de medición. Pero los seccionadores y los pararrayos y también los cables guardia y todo eso se mantendría igual. Y así análogo para cada circuito. Ahí en la parte izquierda del circuito 1 y la parte derecha del circuito 2. Siguiente parte. También vale la pena mencionar que por la nueva sección de los cables es necesario para aspectos civiles redimensionar los accesorios de la línea, como por ejemplo los aisladores. Este es un diagrama de lo que sería el nuevo anclaje. Ya, ahora va a seguir mi compañero Sebastián. El método de Schlumberger consiste en disponer 4 electrodos de manera lineal, de los cuales 2 electrodos corresponden a los electrodos de corriente, o sea, en el dibujo se puede ver C2 y C1, y los dos restantes corresponden a los electrodos de tensión, que son P2 y P1. Como los electrodos se ubican en forma lineal, el método de Schlumberger dispone los electrodos en configuración C2, P2, P1 y C1, como se ve en el dibujo. Considerando siempre la condición que C2 y C1 se ubican mucho más lejos que P2 y P1 en términos de distancia. Este método mantiene fijos y a una distancia de al menos 1 metro los electrodos P2 y P1, que son los que están al medio. Que corresponden a los electrodos de potencial, mientras que los electrodos C2 y C1, que corresponden al electrodo de corriente, se van desplazando progresivamente. A medida que los electrodos de corriente se van desplazando, se van obteniendo la lectura de resistencia y dependiendo del equipo también se obtiene la resistividad. Siguiente. Bueno, una vez obtenido las medidas, de hecho aquí está tabulados los datos que se obtienen con la distancia y mediante el método de Schlumberger se va obteniendo la resistividad que bueno, se obtiene ahí con la resistencia aparente, como se ve la ecuación de abajo, y con eso se obtiene la curva patrón. Con la curva patrón se puede obtener la resistividad equivalente. Siguiente. Bueno, aquí se tienen dos mediciones, de hecho, que son la de la subestación Libertador y la de Cerro Navia. Se puede ver que en ambos casos se puede estratificar el terreno en dos capas, y el que tiene mayor valor de resistividad es el de la subestación Libertador con 121,31 ohm metros. Siguiente. Bueno, dada la reducida longitud de los tramos, inferior a 15 kilómetros, no se considera necesario realizar mediciones a lo largo del trazado, por lo que basta con emplear los valores obtenidos en los extremos del tramo de estudio, que fue el que mostramos anteriormente, que son 121,3 ohm metros. Bueno, aparte de eso, sí, sigue adelante. Bueno, en relación a la puesta a tierra, se opta por hacer una malla de tierra cuadrada con lerinas que salen desde los bordes y que van a estar enterradas a unos 0,6 metros. Siguiente. Bueno, ocupando estas ecuaciones se puede obtener la resistencia de la malla, que sale como R, después R sub W, que es la resistencia de las pletinas, y se puede obtener la resistencia equivalente total, como RG, la ecuación que sale abajo. Siguiente. Bueno, finalmente, modificando los diámetros de los cables, las petinas, bueno, y los cables del largo de estos mismos, se obtiene, se decide tener la malla con las petinas de 8 metros y diámetro del conductor de 2 centímetros, con el cual se obtiene una resistencia menor a los 10 ohm, que en este caso es de 9,96 ohm. Siguiente. Bueno, por otra parte, se tiene que actualmente la línea transporta 136 megawatts a un voltaje de 110 kilovolt, obteniéndose unos 713 amperes actualmente. Siguiente. Bueno, el cable que se tiene actualmente también es un AAC Flint, y bueno, estos son los datos correspondientes al conductor que se está actualizando, se está ocupando actualmente ahora mismo. Siguiente. Entonces, bueno, como dijimos al comienzo, se quiere pasar de 136 megawatts a 250 megawatts y la corriente sube de los 700 amperes a 1300 amperes. Por lo tanto, se hace menester cambiarlo el conductor. Siguiente. Y por lo tanto, el conductor más conveniente es el AAC Yesamin,
y ahí están los datos nominales del conductor. Siguiente. Ahora voy a hablar sobre los cálculos mecánicos en los que se basaron la parte siguiente del proyecto. En primer lugar, hay que conocer las condiciones geográficas del sitio, que tiene un clima templado con una temperatura promedio de 15 grados Celsius y una velocidad del viento de 1.6 metros por segundo. Esta zona se encuentra en una de tipo 3, por lo que se considera que la presión del viento es de 40 kilogramos por metros cuadrados a una temperatura de menos 5 grados Celsius. También, no se cambió. Sí, otro aspecto importante es la infraestructura existente. Todos estos datos de infraestructura, también los datos en los que se basaron los cálculos de puesta a tierra, se sacaron del Coordinador Eléctrico Nacional, de la sección de equipos en operación. Y bueno, este sitio contaba con distintas estructuras de suspensión y de anclaje, cuyas alturas van entre los 23,88 metros y los 32,16. En las imágenes de la derecha se muestran los dos tipos principales de estructura, y acá hay un ejemplo de planos que se encontraron en esta infotécnica del Coordinador Eléctrico Nacional para el tramo Cerro Navia, Los Libertadores. También cabe destacar que los vanos del proyecto se mantienen porque se consideró que las estructuras existentes son suficientes para aguantar el peso del conductor, pero habría que hacer un estudio estructural para saber si este aumento de un 2.6 veces el peso influye en la estructura existente. Entonces, como ya he explicado en la presentación anterior, el cable se somete a 3 tipos principales de fuerza. Esto lo voy a pasar rápido. Y lo importante de esto es que aquí se calcula una carga resultante. También se tienen las alturas mínimas y separación entre conductores, que fueron sacados de la norma técnica, y que dependen principalmente del nivel de voltaje, la flecha y la longitud de los aisladores. Entonces, resumiendo los resultados, se calculó la tensión máxima de rotura del conductor, que es un 0,5% de la tensión máxima que soporta por especificaciones técnicas. También se calculó un factor de tensión que fue aplicado a unas tablas de interpolación de flecha y longitud, y con esto se obtuvo valores de las alturas y también de las flechas y alturas mínimas de los conductores. También se calculó las cadenas de aisladores con unos datos sacados de una norma internacional, y esto depende principalmente del voltaje de la línea y de las condiciones atmosféricas en las que se encuentran los aisladores. Entonces, considerando las condiciones del sitio y aproximaciones tomadas de la memoria guía práctica para el diseño y proyecto de líneas de alta tensión, se encontró que la cadena necesaria para este nivel de contaminación era de 8 aisladores. Y acá se muestran algunos resúmenes de resultados. Estas tablas son mucho más grandes porque el proyecto contaba con 30 estructuras distintas, pero acá puse un resumen de más o menos qué es lo que daba. Por ejemplo, de la torre 323 a la torre 324 hay una flecha de 4,9 metros, y esto depende altamente igual del vano del proyecto existente y también de la flecha, o sea, de la distancia entre las torres. Luego pasamos al plan de retiro y cambio de estos conductores. Este plan de retiro contempla una duración de 10 semanas, en las que las primeras 4 semanas consisten en el retiro del conductor 1, y las últimas semanas contemplan el retiro del conductor 2. Esto para que no se pierda la transmisión de energía, ya que, como se explicó en los antecedentes, el proyecto abastece a grandes centros de consumo, entonces no se puede desconectar así como así. Luego pasamos a la instalación de las líneas. Se considera una faena como la que se muestra en la imagen superior. Y esto cuenta con varias etapas. En primer lugar, se requiere preparar el terreno en el que se va a trabajar, es decir, delimitar la zona de trabajo para impedir que pase personal ajeno a la construcción, y también la limpieza de la zona para retirar cualquier tipo de obstáculo como maleza o rocas, entre otras cosas. Luego se instalan los requerimientos para el personal como baños químicos, dispensador, señalética, entre otros.
La siguiente etapa comprende la posición de la maquinaria, que esta se debe determinar y consiste básicamente en la posición de los equipos de tendido, que son el freno y el winche, que son los que se muestran en las imágenes inferior derecha. Si el circuito no está energizado, se adoptará la posición de 20 metros detrás de la torre para el winche, y el winche va adelante y el freno va atrás, controlando la tensión del conductor, que debe respetar las especificaciones técnicas de este. Por otra parte, para el retiro del conductor existente, este se desenergiza y luego se recoge en carretes con el mismo equipo de instalación. También está la posición de la polea, que corresponde al ángulo de tiro, y lo determina la altura de la torre y la distancia del winche. En este caso se considera un ángulo de 45 grados. Y finalmente el tipo de tiro, que es la configuración de instalación, que se elige conforme a las características del terreno, considerando que este proyecto se instala en un alto topográfico. Entonces, con esto pasamos a la evaluación económica, que contempla principalmente cuatro aspectos. Están los materiales, la maquinaria, el personal y gastos adicionales como baños químicos y despensadores de agua. Entonces, el costo principal en el que se incurre es en la compra del conductor, que es gran parte del costo total del proyecto, y con esto se obtiene un total de 1.899 millones de dólares para el reemplazo de conductores de la línea aérea. Ahora pasamos al proyecto soterrado. Gracias, Carla. De aquí yo sigo. Ya, en honor al tiempo me voy a poner un poquito. Ya, básicamente en esta parte se planea soterrar la zona urbana, que es cerca de 2,5 kilómetros, un poquito más, comenzando desde la subestación Cerro Navia hasta la intersección del camino Lobosa con Conde, en la comuna de Renca. El siguiente parte. Bueno, aquí se ve el emplazamiento de la línea. La línea amarilla vendría siendo el soterrado y todo lo demás vendría siendo zona aérea. Hay un sector que es la línea naranja, pero debido a la densidad poblacional lo vamos a dejar toda esa parte aérea igual. Siguiente parte. Aquí se ve el trazado de líneas. Como se puede ver, el nivel del mar es 450 metros aproximadamente, pero hay un desnivel de 15 metros cuando se cerca del río Mapocho, y después cuando sube al Cerro Renca, cerca de 50 metros adicionales. Por eso se planeó un diseño para el pique. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver la línea completa con el trazado aéreo. O sea, bueno, el comienzo del trazado aéreo hasta el final. Y se puede ver que los desniveles son mucho mayores. Son casi de 300 metros, creo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay algunas fotos del trazado de la línea aérea. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Ya, aquí está el pique. Como se puede ver, decidimos hacer la línea con 11 piques separados aproximadamente 200 metros, como se ve en la imagen. Siguiente, por favor. Aquí está la latitud y la longitud de cada pique. Siguiente. Y bueno, aquí está el diseño del pique. Como se puede ver, en la parte del túnel está la disposición de los cables con una sección circular de 3 metros de diámetro, en una superficie suficientemente amplia para su monitoreo y su trabajo en él. El pique está en perpendicular al túnel y tiene un tamaño también de 3 metros para acceder a él. Siguiente, por favor. Aquí, como se puede ver, tomamos el diseño del pique. Esto es una exageración, eso sí, en el eje Y se aumentó por 30x y el eje X está por 1x. Las distancias están en kilómetros y la distancia completa del pique 1 hasta el pique 11 serían 2,5 kilómetros y la separación varían entre 200 a 250 metros. Como se puede ver cuando se acerca al Mapocho, como sale el triangulito ahí al medio, se decide tener cierto ángulo desde el pique 2 hasta el pique 9 para abordar dicho desnivel. Gracias. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí se puede ver con mayor detalle la disposición de los cables, el circuito 1 para el lado izquierdo y el circuito 2 para el lado derecho. Se pueden ver las medidas, cuánto superficie bajo el túnel se va a ocupar para el aislamiento y tener una superficie plana, que después se va a considerar en el análisis económico del proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está el esquemático que ya se mencionó al principio, que básicamente sería el mismo. El tap-off está a los 5,3 kilómetros. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el esquemático de la línea soterrada. Se escogió un sistema de conexión cruzada en armonía con la distancia del pique. O sea, el pique 1 está en armonía con la salida de los cables, los extremos de sellado de cable, y el pique 11 también con la otra salida. Y entre el pique 2 y el pique 10 correspondería a las interconexiones cruzadas entre pantallas. Este sistema consiste en dividir la longitud total de la línea en secciones mediante discontinuidad en las pantallas, efectuando en cada cambio una sección cruzada de pantalla. De esta forma se consigue que en cada sección mayor de la FEM total inducida sea prácticamente nula, reduciendo así las corrientes inducidas. La tierra vendría estando al medio y también hay otras tierras que están alrededor, pero serían más que nada para hacer la interconexión cruzada. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se puede ver el patio de Mufa. El patio Mufa se tomó un diseño bastante particular. La parte de arriba se puede ver los extremos sellados cables, que fueron lo que mostré anteriormente entre el pique 1 y el pique 11. Y también hay un limitador de voltaje. Vale la pena mencionar que dentro de la parte del medio, que se me olvidó hacer el detalle, pero ahí debería haber también transformadores de corrientes para los equipos de medición del patio Mufa. Y también vale la pena mencionar que los dos agujeros de la torre y también el del pique debería hacerse un estudio civil para ver la distancia adecuada para ello. También este diagrama unilineal permite ver la disposición de los cables en analogía con el diseño del pique, el túnel y la conexión a tierra. Y también los aisladores, que son los tensadores que están en diagonal en cada fase, como se puede ver en la parte superior de la torre. Y también un árbol para ver la distancia, una torre cercana a los 30 metros. Siguiente, por favor. Bueno, el cable que se escogió debido a la corriente que circula y la disposición de Flank Formation, que fue la que se escogió en la disposición del cable, fue de una sección transversal de 2000 milímetros cuadrados. Siguiente, por favor. Aquí está el cable, que es un XLP de alta tensión, que fue el mismo que se escogió antes. Siguiente, por favor. Y en resumen, la tensión de servicio sería de 110 kV, la potencia máxima 250 MW, longitud de línea 5,8 kilómetros en total, pero la que era soterrada 2,5, y la longitud del conductor es 75 kilómetros. Bueno, ahora va a continuar mi compañera Carla. Gracias. Ya, sobre el plazo para realizar este proyecto, se consideró un plazo de 23 meses, que contempla la excavación e instalación de los piques, excavación del túnel, e instalación de los radieres, que es la estructura que va cubriendo las paredes del túnel, la instalación de estructuras de soporte para los cables, la instalación de los cables mismos y de sistemas auxiliares que son básicamente iluminación, pasillos, entre otras cosas. Entonces, basándonos en estos plazos de 23 meses, la evaluación económica queda como se muestra en la diapositiva, donde el mayor gasto en el que se incurre es en los materiales, específicamente en el conductor subterráneo, que era mucho más caro que el conductor aéreo. Esta es la evaluación económica únicamente de la parte soterrada, pero a esto hay que sumarle también la parte aérea que todavía se conserva. Y con esto la parte soterrada da un total de 8.296 millones de dólares. Entonces, sumándole la parte aérea, el total del proyecto, línea aérea más línea soterrada, da 9.732 millones. Acá se muestra el estado de pago, donde a la fecha se tiene el total de los entregables, por lo que se considera que el porcentaje de avance es de un 100%. Y finalmente, el proyecto de reemplazar las líneas únicamente
es mucho menos costoso que el proyecto que contempla el tramo soterrado, por lo que hay que hacer un balance entre el beneficio que entrega a la comunidad un proyecto de estas características y el costo real de hacerlo. Entre los beneficios que podría entregar a la comunidad están una mayor seguridad y protección, un mejor aspecto del espacio abierto, y por otra parte también están los beneficios técnicos, que son bajas probabilidades de rotura y que asegura una continuidad del suministro y funcionalidad al 100%. Esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a las preguntas. Gracias por la presentación. Oriol, estamos casi en la hora, pero le pedimos unos minutitos al grupo 5. Ya, parta nomás entonces usted, don Arturo. ¿Parto yo? Ya. Sí. A ver, pongan el esquema del patio de Mufa, por favor. La diapositiva. Ya, esto es una pregunta para todo el grupo, a ver si todos pueden participar. ¿Cómo es el diseño del equipo que permite la transición entre aéreo y cable y viceversa? El diseño y sus características técnicas. ¿Me pueden hablar sobre ese equipo y cómo se llama? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que justo llegaron a hablarme y Bueno, no escuché bien. Ya, la pregunta es, ¿cuáles son las características técnicas y cuál es el diseño del equipo que permite la transición de aéreo a cable y viceversa de cable a aéreo? ¿Y cómo se llama ese tipo de equipo? Yo no recuerdo el nombre, siendo sincero, pero una característica importante es la mufa, que, bueno, la idea es que no entre agua por la mufa, por esta parte donde sale el cable soterrado para pasar al cable aéreo, teniendo una suerte de forma cóncava, y de esa manera el cable sale y luego entra a la línea, a la torre de transmisión para después seguir de largo. Sí, eso lo llamé extremo de sellado de cables. El primer simbología que está en el cuadrito, simbología a la derecha. Un cono, como de 1,5 metros, pero no sé a qué se refiere con características técnicas. Características técnicas significa qué altura tiene, qué diámetro, qué materiales, qué voltaje, qué corriente. Características técnicas. La hoja de datos, si ustedes quieren, de ese equipo. El datasheet. Es un datasheet. ¿Y qué fabricante podría entregarles ese equipo? La verdad de las cosas es que no vimos el fabricante para el dispositivo usted en específico del que nos está hablando, profesor. ¿Y cómo es este equipo, si pudiéramos hacerle un corte por dentro? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, el tiempo es escaso. Parece que no tienen muy claro el concepto de este equipo. Este equipo se llama MUFA, o también terminación de cable, también se conoce con ese nombre. Y es sumamente importante, porque sin ese equipo todo este proyecto no funciona. Así que es bueno que lo repasen y revisen bien qué es lo que están realmente instalando. Si no sabemos lo que estamos instalando, entonces no estamos muy bien. Bien, y otra pregunta y con esto termino. Veamos en la diapositiva donde se muestra la ubicación de los cables al interior del túnel. Ya, ese mismo. ¿Qué pérdidas tienen estos cables? Que pueden ser en, no sé, en kilowatt por metro, por kilómetro. ¿Qué pérdidas tienen? Les hago esa pregunta porque si ustedes conocen las pérdidas por metro, por kilómetro, pueden calcular cuántos kilocalorías, ¿no es cierto?, de calor se genera al interior. Y ese calor hay que evacuarlo. ¿Cómo lo evacúan? Pregunta para todo el grupo también. Participen todos, a ver si
¿Puedes contestarme algo Bueno, sobre esa parte del diseño? parte importante de esa ventilación son los piques. De hecho, los piques juegan un rol fundamental en la ventilación del soterrado. Y además se puede disponer también de ventiladores que puedan mover el aire caliente y después por convección salir hacia el exterior. Ya. No dibujaron los ventiladores o los extractores en los túneles, cuántos extractores necesitan para sacar y de qué potencia, porque eso hay que alimentarlos también de algún punto. Hay una parte eléctrica importante Claro, respecto a la extracción del calor. se pensó en eso, pero en verdad pensamos que con los piques sería suficiente, pero claro, efectivamente para poder optimizar la disipación de temperatura se requiere de ventiladores específicos para poder evacuar el calor. Ya, no tengo más consultas, Oriol. Perfecto, yo voy a hacer un par de preguntas al grupo. En cuanto al cortocircuito de la línea, ¿qué desventaja tiene haber hecho una derivación en Tapov? ¿No lo tienen claro? Muestren el unilineal. Ahí está el Tapov que está en el centro. Si es que no tuviera ese Tapov, ¿no es cierto? El flujo de corriente va, no sé, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿ya? Y puede tener un cortocircuito y se corta la línea. Si yo saco esta derivación hacia abajo y tengo un cortocircuito abajo, no en la línea, abajo, ese cortocircuito yo lo puedo transferir a la línea y corto la línea de arriba por el cortocircuito. Y si es que esto fuera el sistema interconectado, me corta toda la energía del sistema interconectado. O sea, el Tapov, si bien es más sencillo, más barato, para sacar una derivación de energía, tiene la dificultad que puede transferir el cortocircuito desde esta derivación a la línea principal. Por eso que en la norma técnica de seguridad y calidad de servicio está prohibido hacer Tapov para tensiones superiores a 200 kV. Ténganlo claro porque no siempre pueden hacer esto. Tengo una pregunta. Es ¿Sí? que el proyecto existente cuenta con un Tapov, entonces fue algo que se cambió en la normativa como a medida que pasó el tiempo, ¿no? En la norma técnica de seguridad y servicio, de calidad y seguridad de servicio del 2014, hay un artículo, no me acuerdo, el 3 y tanto, que dice que está prohibido hacer derivación en Tapov para las líneas del sistema interconectado en 200 kilovolt o superior. Porque justamente no se puede poner en riesgo Este de 110 kilovolts. Por eso, si yo les pregunté en términos generales, pero tienen claro que por esta derivación se les puede caer todo, si es que hay algún cortocircuito. No está prohibido para 110. Es de 200 kV hacia arriba. No siempre se puede hacer Tapov. Y eso siempre hay que revisarlo. Qué tan importante es la línea donde están sacando la derivación. La otra pregunta y última. Ustedes hablaron de la línea, hablaron de una flecha crítica. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se calcula? Ya. La flecha crítica es como la flecha máxima que puede tener el conductor antes de que haya como una rotura física. Y yo en particular la calculé usando un método con unas tablas de conversión. Voy a ir a esa diapositiva. Sí. Yo la calculé usando unas tablas de interpolación de flecha y longitud. Y acá lo que se tenía que hacer era calcular un factor de tensión que dependía de la tensión máxima de rotura del conductor, de la sección del
del conductor y GEC, no me acuerdo si era, no me acuerdo bien porque esto como que lo vi para el primer proyecto, era como la gravedad o no, era otra cosa. Bueno, el método que usé fue tablas de interpolación, básicamente. El ¿Estás detalle segura de está eso? en los documentos anexos. ¿No tendrá que ver con la distancia mínima al suelo de la línea? Ah, sí, la flecha es la distancia entre el suelo y el cable. Flecha Pero crítica. sí, me refería a la flecha crítica, que era como ese radio de curvatura máximo que tiene que tener el conductor. O sea, la flecha depende de eso, la flecha crítica. Claro, la flecha después, bueno, finalmente la calculan con las tablas de tensado, pero tiene que ser siempre que el Sí. conductor le quede más arriba de la distancia mínima al suelo. Sí. Perfecto. Listo, jóvenes. Muchas gracias. Ok, gracias. Dejen de Gracias a compartir. ustedes. Gracias. Y recibimos al grupo 5, por favor. Ahí todo. Oscar Dörner, Ulloa y Arevalo. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes. Hola. Bien. Compartan entonces pantalla. Compartan pantalla y comiencen la presentación. Tienen 20 minutos. Ok. Luis, ¿estás ahí? Que se te ha congelado. Ahora sí. Ahora sí. Todo bien. Bueno, buenas noches. Vamos a trabajar con un resumen de la descripción del proyecto. Luego vamos a hacer una pequeña revisión de dimensionamiento de los transformadores, el emplazamiento de los instructivos y también el estudio de estado de pago. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Bueno, fundamentalmente este proyecto que hemos estado analizando trata de la actualización de aumento de capacidad de la subestación La Reina, realizando un reemplazo del transformador de poder existente, que es de 20 MVA, por un nuevo transformador de 50 MVA. Lo anterior con capacidad en el 2023. Por este motivo se requiere un proyecto de reemplazo de la unidad de 110 12 kV de 20 MVA que se estipula como una reserva fría por una unidad de 50 MVA. Estas fueron vistas de la subestación que planteamos en la anterior presentación y nos detenemos en nueva información para poder presentarles un análisis que ustedes nos habían sus formadores opcionales, ¿no? En base a la consulta, para nosotros del mandante, compañera eléctrica, profesores, se incluye una referencia porcentual de las dimensiones fundamentales de dos transformadores de 20 MVA y 50 MVA. Primeramente, como referencia, tenemos la tabla anexa. Y obviamente lo que se quiere es ver más o menos la diferencia de dimensiones y lo que tenemos disponible para emplear un transformador. Y luego hacer la decisión de qué tipo o qué característica de transformador nos conviene según el espacio, lo cual nos aprovecharíamos y evitaríamos colapsar con el tema, ya que es un reemplazo del transformador existente. En la tabla lo que vemos en contenido son transformadores que varían dependiendo de su tipo de ventilación forzada o no, como tal. Y vemos que de todas maneras luce la opción más óptima elegir un transformador que tenga ventilación forzada para reducir drásticamente las dimensiones y poder aprovechar el espacio existente. Vamos a continuar con los planos en detalle, cómo ocurrió la transformación, y esa parte la maneja nuestro compañero Francisco. Bueno, el plano de planta de la subestación es el original, el que vemos a continuación, la lámina. Puede avanzar una. Entonces se marca ese es el transformador número 1, que era el transformador que se debía reemplazar en la subestación La Reina. ¿Ya? Si avanza otra. Y finalmente ese transformador número 1 es reemplazado al
y el plano de disposición final, considerando el reemplazo del transformador por uno de 50 MVA, el que se muestra a continuación. ¿Sí? El transformador que a la ubicación que nosotros habíamos estipulado previamente, y tuvo que cambiar un acceso básicamente que tenía la subestación, se cambió un portón de un par de metros y se instalan todos los equipos correspondientes para poder básicamente instalar el transformador en el lugar que se esperaba. Siguiente. Luis, ¿puede hacer una? Respecto de la disposición de los equipos, esta es una vista lateral de la misma disposición, donde se incluye incluso la planta la pileta colectora de aceite, que corresponde ya a algo de obra civil. Bueno, en el plano anterior también cabe destacar que estaba la vista, perdón, el muro cortafuego incluido también, en caso de cualquier cosa. Ahora sí, vamos a la siguiente. Respecto al unilineal, se hicieron las modificaciones respectivas a la última presentación que nosotros tuvimos. Bueno, básicamente había un error en las secciones de los conductores del lado de alta y de baja que estaban intercambiados. El lado de baja era el que tenía una sección mucho mayor que la del lado de alta. Y se ajustaron los diferentes parámetros en función de las corrientes nuevas que iban a funcionar, sobre todo o que iban a aparecer en el lado de 12 kV, no en el lado de alta, sino que en el lado de baja. Dale a la siguiente, por favor. Esa es una vista un poco más detallada donde se fueron haciendo los diferentes cambios, sobre todo en interruptores y distintos componentes de ese estilo que estaban para una terminal mucho más baja de la que ahora se esperaría o se podría esperar, dado que aumenta la potencia del transformador. Vamos con la siguiente. La malla de puesta a tierra también sufre algunas modificaciones. Esta es la malla original, ¿ya? Donde está el transformador 1 y el transformador 3 en el lado izquierdo. Y al agregar el nuevo transformador también se hace necesario modificar un poco la malla de puesta a tierra de la subestación. En la siguiente diapositiva se alcanza a ver cómo se modifica levemente esta malla de puesta a tierra y se agregan dos que son para la conexión del transformador de 50 MB. Luis, ¿puede darle a la siguiente? Sí. Luis, Ahí estamos. parece que Bueno, se ve. hay algunas consideraciones que nosotros tomamos en cuenta para poder Luis, ¿nos escuchas? tocar tanto la... Claro, esa es la diapositiva precisamente que tiene las modificaciones de la malla de puesta a tierra. Luis, ¿estás por ahí? Se perdió la imagen. Comparto yo la presentación ahora entonces, es que Luis no puede. Sí, mejor. ¿Sí? Ahora Sí, sí. Vale. Ya, si nos disculpan, continuamos donde lo Se dejamos. perdió la conexión. Sí, Luis, pero ya estoy compartiendo yo. Sí, está compartiendo el local. Bueno, y ahí en el lado izquierdo se alcanza a ver cómo se anexa la nueva puesta a tierra del transformador, o cómo se Ok, modificaría listo. la malla de puesta a tierra para poder agregar el transformador de la subestación que tenemos. Genial. O sea, bueno, eso es todo con la malla de puesta a tierra. Así que ahora vienen todos los demás elementos que eran respecto a cotizaciones, precios, etcétera, estado de materiales, y eso lo va a conversar Oscar. Y los dejo con él. Muchas gracias, Francisco. Bueno, para presentarles los listados de materiales, como bien mencionó Francisco, nos adelantamos a que los costos principales de por sí son el transformador, y luego viene el paño de media tensión, el de 12 kV. Y como finalmente los costos relacionados al paño de alta tensión de 110. Bueno, el transformador es el que mencionó
el ingeniero Luis Arévalo, que se fue calculado de 50 MB con una potencia del lado primario de 110 y lado secundario de 12 kb. Estos, bueno, para la prestación de los datos están en unidades de piezas, de metros y de packs, que son para la próxima tabla. Bueno, esta es un transformador que se compra por el monto de 419.313.000 pesos. Bueno, los costos relacionados al paño de alta tensión son los presentados en la tabla inferior, donde se ven que principalmente son placas, el cableado, que no es mucho, y algunos conectores y studs, y cadenas de aisladores. Siguiendo, los costos relacionados al paño de media tensión son más extensos, debido a que se necesitan más piezas, más metros de cable, como podemos ver acá, que son 30 metros de cable de cobre, por ejemplo, de 1000 milímetros cuadrados, y los queremos poner especial énfasis, esto está muy detallado en nuestro informe, pero especial énfasis a lo que también mencionó Francisco, de agregar este interruptor finalmente, uno que está dimensionado para el aumento de corriente que tendría este nuevo paño de media tensión, que sería un interruptor electromagnético de hasta 5.000 A, que fue el que cotizamos, que tiene un precio elevado desde hasta lo que nosotros encontramos fue un precio en México, pero lo llevamos acá de más de 8 millones de pesos. Finalizando, acá se ven algunos cableados distintos que se requieren, como por ejemplo este de 630 milímetros cuadrados que se ve en el unilineal, que son 840 metros, que ya este lado tiene ya más extensión de conductores. Y finalizando, el costo total de los materiales se alcanza a los más de 460 millones de pesos, incluyendo el costo fuerte del transformador. Para figurarnos estos precios, los distribuimos de la siguiente manera: para el paño de alta tensión, para el paño de media y para el transformador, donde este último se lleva el protagonismo de la importancia y penetración en el costo final. Con relación al estado de pago, llegándole a la presentación final, vemos que están llevamos a cabo la incorporación de todas las indicaciones que realizaron en la entrega pasada, actualizando los lineales, planos de disposición y también los instructivos de reemplazo del transformador, por lo que ya no presentamos en el plano de disposición dos transformadores, sino que ya podemos cambiar el transformador número 1 antiguo con el nuevo requerido por el proyecto, llegando al pago final de las 126 UF. Y con respecto a la curva de avance, pues nos podemos detener y ver que, si bien las semanas anteriores llevamos un leve retraso, con trabajo de dedicación y trabajo en paralelo y avanzar en más tareas al mismo tiempo, pudimos alcanzar lo estipulado inicialmente y alcanzar el 100% y el avance correcto finalmente que pretendíamos tener durante el semestre. Terminando con eso, llegamos al final de la presentación y damos pie a las preguntas que nos quieran realizar los compañeros o los profesores. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oriol, ¿comienzas tú? ¿Comienzo yo? No, comienza usted, don Arturo. Ya, gracias. Pongamos el plano unilineal, por favor. Enseguida. Ya hace un efecto zoom ahí en el transformador. ¿Se puede agrandar un poquito ahí? ¿Más? ¿O está bien ahí? Bueno, ya, si tú quieres, quedemos ahí. Ya, ahí está perfecto. Bueno, si vamos desde el transformador hacia arriba, vamos a pasar por un transformador de corriente y después tenemos dos símbolos. Pregunta para el grupo: ¿quién me puede explicar los dos símbolos que están al lado de ese transformador de corriente? Este era un temita que lo habíamos visto en la presentación del informe de avance. Y Sí. les hice el comentario, no sé si tuvieron tiempo de analizar esos símbolos. Sí, profe, ahí respecto a eso mismo, estuvimos buscando diferentes normativas básicamente, y las normativas que ocupa el coordinador, o que pide básicamente los unilineales. Lo más cercano a lo que encontramos era que era un pararrayos, pero no pillamos la simbología tal cual. Bueno, no estaba ninguna normativa, yo bajé la ANSI y la europea. Ya, Y hicieron ese esfuerzo. conjunto no, sí, y ese conjunto así descrito de esa manera no aparecía. Sin embargo, en el coordinador, cuando explicita cómo
o qué simbología ocupan y piden para los unilineales. Hay uno muy, muy similar, pero tiene una especie de cajita justo donde están esos puntos en el 96 kb, que eso correspondería a un pararrayos. Si no me equivoco. Sí, era un comentario en verdad, pero salió en el diagrama igual. Bueno, mira, aquí o sea, la primera enseñanza es que, para que lo recuerden esto, es que si uno dibuja un plano unilineal y pone algún símbolo, hay que conocer ese símbolo, pues, tan simple como eso. No puedo poner un símbolo que no sé qué es lo que es. Te fijas, esto es tan, digamos, radical como aquello. Bueno, les voy a explicar un poco. El símbolo de arriba, donde ustedes dicen pararrayo, efectivamente esas dos esferitas encontradas es un pararrayo, eso está bien. Y es un pararrayo tipo subestación, tuvimos una clase completa de ese tema y supongo que saben lo que es un pararrayo, cómo se monta, cómo funciona y cómo se calcula también su margen de seguridad. Y el otro símbolo que viene más abajito, que son esas dos flechitas encontradas, eso es un chispero. Eso es un equipo que se usaba antiguamente. Antiguamente los proyectos eléctricos, los proyectistas consideraban un chispero que no es otra cosa que un cuerno de arco eléctrico, hablemos así, de tal manera que si caía un rayo sobre el bushing de alta tensión, podía descargar en ese chispero, en esos cuernos, digamos, y no a través de la aislación interna. Pero como digo, esos equipos ahora último no se han usado porque los pararrayos se han perfeccionado mucho. Los pararrayos ahora son de óxido de zinc de muy buena calidad y la verdad que uno puede evitar conectar los chisperos esos que ustedes están dibujando al lado de ese transformador de corriente. ¿Les queda claro? Sí, profe. Muchas gracias. Ok, gracias. Ya, la otra pregunta, a ver, para Oscar. En el informe ustedes mencionan una comparación GIS versus AIS. ¿Me la puede explicar un poco más eso? ¿Dónde pretendían ustedes colocar una GIS en vez de AIS en este mismo unilineal? La solución tipo ICE no era factible porque tenía un espacio reducido. Como bien dijo Francisco en el plan de exposición, se dicen que reposicionar bastantes equipos para poder alcanzar las mallas de tierra. Entonces una solución ICE por temas de espacio no era factible. Y además en el informe le explicamos que las soluciones tipo aislados con aire, si bien son más baratas inicialmente, los costos operacionales no son tan, son comprometedores a lo largo plazo. Por eso es que se decide una opción tipo GIS finalmente, que es la que se ocupa. Ya, o sea, este plano en la parte 110 es solución GIS entonces. ¿Eso lo entiendo bien o no? ¿Sí? Ya. Vámonos ahora al plano de disposición donde va el trafo nuevo de 50 MVA, que ustedes lo dibujaron con un circulito ahí en un plano de disposición. Acá está perfecto. Pero una vista de arriba, en planta. El anterior. De planta. Esa. Ya, entonces, a ver, quiero entender bien, quiero que me lo aclaren nomás. A ver, pero ándate un poquito más atrás, a ver. ¿Dónde estaba el círculo? Este es profe, ¿o no? No, otra, la vista de arriba, esta es una elevación, esa. Esa. Y si pudiera hacerle suma al círculo. Espérate, no, ponle suma al círculo, ponle el círculo nomás, para marcar bien. El círculo es lo nuevo, ¿no es cierto? Es el transformador de 50 MVA, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de esta diapositiva, ¿cierto? Ponlo, por favor, el plano con el círculo. Ya, ahí. Vale, es que creo que está como la transición. Hay un delay cuando trata de hacer la transición y cuando transfiere. A ver, espérate. A ver, déjeme hacerle la pregunta. En ese plano, ¿dónde estaría la GIS? No, ese es el antiguo, el último, imagino. ¿Dónde estaría la GIS? ¿En cuál quiere comparar, profe? ¿En el original, como la subestación antes? No quiero comparar nada, quiero ver dónde queda. Definitivo. En el plano definitivo, ¿dónde queda la GIS, esa que ustedes mencionan? ¿Cuál de todos esos equipos es la GIS? Eso es lo que no entiendo. No está posicionado, me parece.
Ah, bueno, o sea, no está dibujada la GIS. ¿Y No, cómo conectan entonces? No me queda claro. Eh, según tengo entendido, debería ser como la parte de arriba, ¿o no? Donde justo pero no sé cómo buscarlo. Pero está el transformador que tiene el cuadrado que en realidad corresponde a los muros cortafuegos y esa es la parte de arriba. ¿A a quién esto te Como es? refieres. ese pequeño rectángulo que está encima, con 6, o se alcanzan a ver varios puntitos. ¿Cuál es el jefe Esa, de... eso es. ¿Qué alumno ofició de aprobador del proyecto? ¿Qué alumno es el Yo, aprobador? ¿Qué nombre yo, tiene? ¿Oscar? Oscar Derner. Ah, Oscar. Yo, el mismo que me estás contestando. Ya, pero es que los noto un poco dudosos, que no saben realmente lo que están montando. Eso es lo que si yo soy cliente de ustedes, después la chita me estaría formando una imagen bien debilucha, bien mala, porque si no me saben explicar lo que ustedes mismos han dibujado ahí, no parece razonable. ¿Estarán de acuerdo conmigo en eso, no? Sí, sí, se entiende, se entiende. Entonces, si ustedes ponen una GIS, que me Sí, parece profe. muy razonable la explicación, que por espacio no les cabe todo el equipo en 110, le ponen la GIS. Bueno, pero pónganla bien la GIS entonces, pues instálenla bien, con unas dimensiones, un pañito GIS que tiene ¿cómo se llama? Su layout, sus dimensiones, y ahí la conectan, digamos, la GIS, que es en SFC, y la tienen que conectar de alguna forma con un aislador, ¿no es cierto?, que haga la transición GIS-aire a la barra principal de 110. Bueno, esto que les quede como enseñanza, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Está claro mi comentario. Ya, no tengo más preguntas, Orión. Perfecto. Mira, la GIS, ustedes que la estaban buscando, debería estar en la sala eléctrica. Pero me da la impresión que aquí no hay GIS. Yo quería hacer una pregunta de este unilineal también, en que hay unas instalaciones existentes, ya que están arriba en la 110, y hay unas instalaciones nuevas que es del transformador hacia abajo, ¿no es cierto? El transformador de 50 MVA. Pensemos agua arriba, donde se va a conectar el transformador. Hay equipos existentes. ¿Hay algún cambio en esos equipos? Aguas arriba Sí, arriba en del alta. transformador. Pero se refiere a los marcos de línea, profe. Me refiero a todo. ¿Hay algún cambio o mantienen todo? o sea, cambiamos el cableado. O sea, los conductores, los equipos conductores se cambian. Y como habíamos conversado anteriormente, hay algunos equipos que se pueden reutilizar, que si bien Como- pueden ser antiguos, pueden seguir en funcionamiento como algunos transformadores de corriente. Y los interruptores y todo eso. Cuando estamos hablando sobre el listado de materiales hicimos hincapié, pero aguas abajo, sobre que se tenía que comprar un interruptor nuevo para el lado de media. No, Para el lado estoy de alta hablando de no, agua arriba. Siempre agua arriba. no se tiene presupuestado ningún ¿No cambio de hicieron ese No, interruptor. ningún análisis? cambio. Acuérdense que aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, ¿qué pasa arriba en los equipos existentes? Sí. O sea, siempre que pongan un equipo nuevo, que lo proyecten, siempre hay que revisar qué equipos trae, qué cosas trae ese equipo nuevo y qué modifica de la instalación existente. A lo mejor la barra no tiene capacidad para soportar los 50 MVA. Por lo menos esa comprobación o verificación hay que hacerla. Ya no se olviden que están modificando una instalación existente. Ok, eso es por mi lado nomás, don Arturo. Estamos en la hora. Perfecto, Pero, estamos en... profe, tengo una duda respecto a eso mismo. Puede que me equivoque en verdad, pero solo pregunto porque creo que había hecho el cálculo y me quedaba un poquito la duda. Pero con todo esto de que se atrasaron las presentaciones, al final del día se me olvidaron los cálculos. En el lado de alta, según yo, no era necesario, a pesar del cambio de transformador, porque la corriente o las protecciones en realidad están como dimensionadas bien. Pero mira, tú lo No sé acabas si... de decir, pues, en las protecciones estaban dimensionadas para una situación
Y ahora van a estar dimensionadas para otra situación. Por lo menos que- el ajuste de protecciones debería ser distinto. Ay, no, Si es que- ya no, sí, no, toda la razón, toda la razón. Ya, no, ya sé, es que asumimos, claro, ahí el error de nosotros fue asumir que como había una conexión con otros transformadores que eran de mayor potencia, no se tenían que cambiar ciertas cosas, pero sí, algunas sí y otras no. Por eso me confundo, pero tiene toda la razón, tiene toda la razón. Ya encontré dónde nos equivocamos. Ya, Muy bien, entonces no sé si tienen alguna otra aclaración. Si no hay más aclaraciones o preguntas, dejamos entonces hasta acá la presentación y les agradecemos su trabajo. Sí, muchas Muchas gracias. gracias, profesores. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, chao, hasta luego. Ya, Chao. chao. Oriol, antes de dejar de compartir, entonces en resumen, yo mañana te estoy enviando a mediodía las notas para que tú tengas las planillas del día lunes completas, ¿ya? Sí, con eso completo todo. Y después a las 6 hacemos un link, tú me mandas un link y yo voy a tener preparado todos los planitos y las cosas, lo vamos viendo rápidamente para poder despejar las dudas con este alumno. ¿Qué te parece? Perfecto, perfecto. Así Ya queda está. programado. Así que ha programado para mañana al menos. Sí. Y ahí después vemos con la Valesca si puede el día lunes o no asistir. Le podemos mandar mañana. Ojalá que haya salido de la clínica nomás. Claro, que se haya mejorado, ¿no es cierto? ¿Eso a quién le podemos preguntar? ¿Eso todo esto al delegado tal vez? ¿O cómo Yo lo creo ves que al tú? delegado. ¿Mandarle un correíto al delegado? Sí. ¿Se lo mandas tú? ¿Se lo mando yo? Si quiere, mándeselo usted, don Arturo. Ya, yo le mando un Ya. correíto al delegado preguntándole Porque por... como no sabemos de qué cosa está enferma y qué largo va a ser, Sí, lo que más podría pasar es dejarla pendiente hasta inicio del próximo semestre, claro. hasta que ella esté Perfecto. bien. Ya, yo le voy a mandar el delegado del día miércoles, es Max Riquelme, ¿no es cierto? Nacho Sí. Riquelme, sí. Sí, yo tengo ese correo y ahí entonces te cuento. No te voy a copiar también. ¿Ah? Ya, perfecto. No. Entonces me quedo comprometido con mandarte las notas y comprometido con mostrarte los planitos De en la la tarde, tarde. sí, de Max Bueno, Riquelme. Perdón, porque yo tengo un listadito de observaciones y tú debes tener, y ahí vamos conversando, yo tengo dudas también que Ya. quiero aclararlas contigo. Ok, que estés súper bien. Nos estamos viendo entonces mañana. ¿Mm? Listo, don Arturo, que esté bien. Gracias. Ya. Chao, Hasta chao. luego. Gracias.